aire que se exhala desde lo más profundo de los pulmones, cuando el canasto cae con su certero y a la vez dulce peso sobre los hombros, o la cerviz del alma que portan las deidades de Cristo y María por las calles de nuestra tierra. Rachea acompasado al compás de la melodía de pasión que emana el viento, el metal y la percusión de la marcha procesional, o simplemente acompañado por el más absoluto y respetuoso silencio. Sudor bendito que moja la frente de los hombres y mujeres que con el más profundo cariño y devoción hacen posible el caminar del drama sacro del Hijo de Dios en la capital de Santo Reino. Faja y costal, esparteña y zapatilla, medalla que cuelga de la mano que a su vez asoma por el faldón que cuelga del respiradero. Detalles de un legado profundo, de una tradición que ha evolucionado desde hace siglos hasta la configuración actual de nuestros días. Esta es, a grandes rasgos, la historia que hoy Pasión en Jaén les quiere contar. En los inicios de la Semana Santa jiennense, entre los siglos XVI y XVII, todos los pasos eran portados en andas por los hermanos quilgueros, que llevaban el quilgue u horquilla de hierro con la que soportaban el peso. En 1727, y tras un largo parón de años, se reorganizan las cofradías de Jaén. Pues entonces siguen existiendo los hermanos quilgueros, pero ya a estos hermanos se impone la norma pues de gratificarles de alguna manera. Unas veces era con una gratificación monetaria y otras veces generalmente pues era con un convite que les daban o bien antes de la procesión o bien al terminar la procesión. Esto al final acabó creando pues muchos problemas porque normalmente esos convites a los que estamos aludiendo pues se empezaron a dar antes de celebrarse la procesión y lógicamente pues cuando luego los quilgueros llevaban la andas, pues no las llevaban con toda la edificación que debía de tener una procesión. Entonces generalmente pues la autoridad eclesiástica más de una vez llamó la atención sobre que se causaba escándalo público, que por ejemplo los que sacaban los pasos en el Viernes Santo pues rompían el ayuno y la abstinencia de ese día, y eso motivó bastantes problemas. Cada imagen representaba una escuadra, que era costeada por una persona con alto poder adquisitivo, lo que provocaba ciertas rivalidades entre los miembros de la alta sociedad y familias nobles de la ciudad. Pero la crisis económica vivida antes de la Guerra de la Independencia provocó que fueran pocas las personas que quisieran costear las escuadras, sobre todo la de las imágenes secundarias. Por eso comienzan a aparecer los hermanos quilgueros asalariados, una figura que se mantendrá en Jaén hasta mediados del siglo XIX. A partir de entonces, los dirigentes de las cofradías empiezan a importar a la capital otras formas venidas del resto de provincias andaluzas. Un ejemplo es la cofradía de Nuestro Padre Jesús, donde don Fernando Cañabate, marqués del Cadimo, implantó las maneras y costumbres de la Semana Santa sevillana. En 1867, la Congregación del Santo Sepulcro decide engrandecer el paso de la imagen de la Virgen de los Dolores, para lo que se sustituyen las andas habituales por el llamado carro triunfal, que en realidad era un carro a ruedas empujado por los hermanos. En la segunda mitad del siglo XIX, el resto de cofradías deciden optar por este modelo. Es por eso por lo que habitualmente en Jaén a los pasos de Semana Santa se les ha llamado también carros. Cuando a Nuestro Padre Jesús se le regala la cruz de procesión de la Marquesa y la imagen del Cirineo, se hace necesario portar el conjunto en un carro triunfal más grande. Para ello, se requiere un mayor esfuerzo por parte de los hermanos, por lo que se adopta a imitación de Sevilla por los costaleros, con una variante, y es que en Jaén los tronos no se cargan a costal, sino a parihuela, situando unos largueros en su interior. Esta es la forma que se va a imponer en todas las cofradías jiennenses en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX. En principio, son los propios hermanos los encargados de portar los tronos, pero dado el gran esfuerzo que se requería, poco a poco se hace necesario contar con costaleros asalariados. Esta práctica supuso un aliciente para muchas familias de la época que veían incrementado así
sus mermados ingresos provenientes en su mayoría del campo o la ganadería, por lo que había una gran demanda para aportar y formar parte de las cuadrillas de costaleros. Esta gente, cuando empieza a hacer sus reivindicaciones, pues lo que hacen es que en determinados puntos claves del itinerario, un sitio clásico era la entrada de la carrera, pues hacían plantes, decían, pues ya no seguimos, pues nos salimos y no continuamos mientras no nos suban 50 pesetas más, no nos den 20 duros más, ¿no? Claro, eso originaba problemas serios, ¿no? Problemas serios que algunas cofradías, por ejemplo la Veracruz, que era la cofradía más potentada, pues tenía capacidad para resolverlo accediendo a esas reivindicaciones, ¿no? Pero había otras cofradías más modestas que no podían acceder a eso, y eso originaba pues largos parones, protestas del público, y eso es lo que motivó el que ya a finales de los años 60 y principios de los años 70, en los que se vivieron pues situaciones un poco deprimentes. Yo recuerdo subir la Virgen de la Angustia un año por la carrera, y a la altura aproximadamente de la Económica, pues prácticamente la cuadrilla que llevaba el trono prácticamente casi lo empotró en las tribunas porque no obedecían las órdenes del fabricano. Entonces eso hizo que muchas cofradías, y también por economía, pues optaran por ir suprimiendo las parihuelas y sustituyéndolas por un sistema que entonces se consideró muy novedoso y que la provincia de Jaén, por ejemplo, era usual en la Semana Santa de Úbeda o en la de Baeza, el sistema de la rueda. Entonces los tronos se montan sobre un chasis, el chasis tenía un sistema muy elemental de dirección, como el de los automóviles, con un volante, y solamente con esa persona que iba manejando el volante de dirección del trono y un par de elementos que fueran los que fuesen haciendo la fuerza motriz, pues las cofradías salvan la situación. Hombre, pues desde tiempos que yo he leído, lógicamente, de cuando salían las 7 cuadras, que las llevaban con unas andas, con unos tronos pequeñitos, y eran unas andas, que eran anderos, que lo llevaban entre unos cuantos, a pasar ya a los tronos nuevos, que estuvo llevado por gente pagada, gente a la que se le pagaba, y luego vino el bajón, que hubo un bajón en todo Jaén, y tuvimos que poner los chasis de ruedas hasta el año 84, en que, anecdóticamente, subiendo la carrera a ruedas, vimos que debajo de Jesús preso iban de rodillas, empujándole. Y dijimos, pero bueno, si estos son capaces de hacer eso, no van a ser capaces de llevarlo en los hombros. Aquí en la cofradía de la entrada a Jesús en Jerusalén, cuando yo entré, no existía nada más que un paso de Jesús entrando a Jerusalén, que iba a ruedas, lógicamente con un volante desde dentro, el conductor no veía nada, nosotros teníamos que decirle a la izquierda o a la derecha, Emilio, que se llamaba el hombre, y la verdad que aquello era todo uno dice ahí conduciendo desde dentro sin ver nada más que con los ojos que Juan Cantero, que era el fabricano, y yo le indicábamos. En ese momento las únicas cofradías que se resisten más pues son, en primer lugar, lógicamente, nuestro Padre Jesús, porque nuestro Padre Jesús no tenía problema. No tenía problema con el trono de nuestro Padre Jesús, con los restantes tronos sí tuvo problemas, en concreto la Verónica o San Juan fueron durante un tiempo a ruedas. Nuestro Padre Jesús no tenía problema porque tenía el sistema que es un sistema específico de Jaén capital, el sistema de los promitentes. No podemos olvidar el tirón que tiene devocional que tiene nuestro Padre Jesús y la cantidad de promesas que a él se le hacen. Entonces, claro, había un importante gente, un número de gente que entraba dentro del trono y bueno, pues a él le prometían lo que cada cual entendiera y a raíz de ahí ese término promitente. Y cuando nuestro Padre Jesús sale el año 39 a la calle, pues son muchas las personas que se ofrecen porque decían que tenían promesa, habían hecho promesa durante el tiempo de guerra, de que si salían indemnes de aquella desgraciada situación, pues iban a llevar a nuestro Padre Jesús como promesa, como sacrificio, ¿no? Incluso algunas de esas personas aseguraban que ellos habían hecho promesa de por vida, es decir, que mientras tuviesen energía, pues iban a llevar a nuestro Padre Jesús gratuitamente.
un grupo que hay que reconocerle el esfuerzo que suponía aquello, porque entonces la procesión de nuestro Padre Jesús era realmente interminable. Nuestro Padre Jesús salía de la Merced y después de recorrer todo el itinerario, que más o menos coincide con el itinerario actual, llegaba a primeras horas de la mañana a la catedral, entraba en la catedral, hacía un descanso, una parada, y luego continuaba la procesión subiendo por toda la calle Martínez Molina hasta la altura de lo que se conocía como la Cárcel Vieja, el Cantón de la Ropa Vieja, lo que hoy es la Plaza de Rosales, para desde allí dirigirse por todo Almendro Aguilar otra vez a la Merced. Entonces, claro, era un recorrido interminable, y este grupo de promitentes se lo hacía de un tirón, era turno único. Además, el trono pues era un trono muy rudimentario, no estaba preparado debidamente, y entonces pues esta gente lo pasaba bastante mal, pero tuvieron mucha constancia, y eso hizo que se consolidara el sistema de los promitentes, de tal manera que llegó un momento a finales de los años 40, en el año 47, creo recordar, que ya la cofradía pues tuvo que hacer incluso un reglamento específico para organizar los promitentes, porque ya se empezó a dar el caso de que había más solicitudes que puestos. Fue cuando se empezó a pensar en establecer distintos turnos para satisfacer a todas estas personas. Entonces, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, gracias a esto, pues pudo salvar esa situación de falta de cargadores en los años 60 y 70. Incluso estableció un sistema que todavía sigue vigente en la cofradía, que es que para poder llevar el trono de Nuestro Padre Jesús, como había excesiva demanda, pues había que hacer una especie de noviciado los años anteriores portando el trono de la Virgen. ¿Cómo se pasa de trono a trono? Pues se pasa en función de las bajas que hay en el trono de Jesús. Según las bajas que se quedan en el trono, pues entonces se va corriendo la lista hasta que entra uno a Jesús. Y las bajas del trono de Jesús se producen por dos cuestiones. Bien, porque la persona haya llevado a Jesús 20 veces, con lo cual ya se jubila, o bien porque se haya cumplido los 45 años. Esa es la fórmula actual. La Cofradía de la Buena Muerte fue la única que, con el paso concreto porque el descendido y la Virgen de la Angustia, esas sí llevaron ruedas, con el paso concreto del Cristo mantuvieron los cargadores, los mantuvieron todos los años. El Cristo de la Buena Muerte nunca salió a ruedas. ¿Ha llegado la Buena Muerte algún año a procesionar a ruedas, alguno de los pasos? Sí, claro, todos procesionaron a ruedas, salvo el Cristo de la Buena Muerte, que junto con el Santísimo Cristo de la Misericordia, nuestro Padre Jesús, han sido los tres únicos pasos que, gracias a Dios, nunca han ido a ruedas. Los demás de la hermandad, en el caso que nos ocupa, tanto la Virgen de las Angustias, que procesionó antes, como el Santísimo Cristo descendido de la cruz, fueron a ruedas, conocieron la época de ir a ruedas. Y fue paulatinamente, por el tirón del cuerpo de caballero en el Cristo de la Buena Muerte, cómo se fueron incorporando en sucesivos años el cuerpo de caballero al resto de los pasos. El Cristo de la Misericordia, el Cristo de los Estudiantes, porque en el año 59 se nombró hermano mayor honorario de la Cofradía de los Estudiantes al Regimiento de Caballería Alcántara 15, que era el que estaba entonces de guarnición en Jaén, y entonces, algunos años, pues el regimiento, la fórmula que encontró de apoyar a la cofradía era facilitar un determinado número de soldados que llevaban el trono, y luego esos soldados los gratificaban con unos días de permiso el regimiento para que hubiera demanda por llevarlo. Poco a poco, prácticamente, pues todos los tronos de Jaén, salvo estos que hemos dicho, pues tienen que adoptar el sistema de ruedas en estos años de dificultad, ¿no? Incluso eso se llega a extender hasta las propias cofradías de gloria. Hubo un año en que estuvo preparado incluso el chasis para sacar a la Virgen de la Capilla, sacarla con ruedas. Lo que ocurre es que en el último momento, cuando empezaron a hacer las mediciones, pues resultaba que no se podía sacar el trono directamente de San Ildefonso, había que hacer una serie de manipulaciones, de quitarle la corona a la Virgen, de disminuir la peana. Y entonces, pues dentro de la Junta de Gobierno de la Cofradía hubo algunos dirigentes que se opusieron a eso, porque decían que, siendo la patrona de la ciudad, pues no se debía de someter a esas manipulaciones, ¿no?, que se consideraban diferentes en plena calle, pero si no, la Virgen de la Capilla hubiera salido también a ruedas. El indicarle al conductor que
no veía, porque lo que llevaba era una mampara que no estaba calada, y entonces no veía, teníamos que indicarle. Entonces, en el momento que te descuidara un poco, con Juan Cantero, hablando de cómo iba la procesión, cómo iba la cofradía, te rodeaba y veías que el paso, que la porquilla que se nos montaba en la acera. ¿Sabes? Entonces, la verdad es que yo tenía que estar siempre pendiente, porque cuando quería acordar es que te habían montado en la acera, con el consiguiente riesgo de la gente que sentía las voces, que lo vaya a pillar, pero hombre, y claro, tenía que decirle, porque además no solamente era eso, es que en la dirección del paso estaba mal. Estaba claro, porque eso eran chasis que se buscaban por ahí de coches viejos, y entonces la dirección tendía a irse hacia la izquierda. Entonces, tú que tenías que mandarle al contrario, porque claro, tú vas de espalda y tenías que decirle a la derecha, y había muchas veces que le decía, gira a la derecha, pero claro, la derecha suya era la izquierda tuya, y entonces lógicamente giraba y se montaba en la acera, que perdona, que me he equivocado, que es por el otro lado, y entonces que iba muchas veces que parecía que como decían algunos, parece que va borracho el señor, dice, pero hombre, joder, que todo el mundo que nos hemos equivocado, así que anécdotas de esas hay muchas. Se metieron de la rueda, se pasó a hombros. Se metió a hombros al tipo tradicional, al tipo de costero a costero. Y a partir de ahí empezaron ya los costaleros. Lo que pasa es que en sí, como cuadrilla o como hermanos, como cuerpo de costaleros, no se crea realmente hasta que fue el año 87, 88, cuando metimos el paso ya racheado aquí en Jaén. De todas formas, fueron costaleros, esos mismos costaleros empezaron en el año 81. Y de hecho hoy hay costaleros todavía desde esa época, todavía que salen y han pasado por todos los procesos de cambio en el paso del perdón. Como el Cristo de la Buena Muerte se mantuvo todo lo que pudo hasta última hora, pues llegó un momento en que un grupo de jóvenes cofrades que empezaron a aglutinarse en la Cofradía de la Buena Muerte en torno a Manolo Cañones, pues de una manera informal propusieron hacerse ellos cargo voluntariamente como cofrades de portar el Cristo de la Buena Muerte. En 1977, desde 1977 hasta 1979, el Cristo de la Buena Muerte procesionaba al uso de trabajar debajo del paso con sus faldones. Fue precisamente por la afluencia de juventud que empezó a plantearse el querer participar dentro de la hermandad, ya como cofrade, cuando la Buena Muerte se plantea en 1979 portarlo con anda. Bien es cierto que en este primer núcleo del cuerpo de caballero existían dos personas que no me quiero dejar en el tintero, Antonio Muñoz y su recordado hermano Joaquín, que precisamente a muchos de los que fuimos banderos era el secretario del cuerpo de caballeros quien nos tomó inscripción en la hermandad, habían tenido experiencia como hombres de trono en Málaga. Y son ellos, al tener esta iniciativa, las que también empiezan a plantear esta manera de portar dentro de la hermandad, que es muy bien vista por la Junta de Gobierno y por Manolo Cañones, nuestro querido hermano mayor honorario,
que en esos momentos estaba al frente de la hermandad. Bueno, son ya muchos años los que llevamos metidos en este bonito y maravilloso mundo de la trabajadera. Ten en cuenta que yo empecé en el año 85, cuando tenía 15 años. Fuimos los primeros costaleros que tuvo la Virgen de la Soledad, aquí de Jaén. Lo formamos un grupo de alumnos del Instituto Santa Catalina de Alejandría. Fue muy curioso porque un día al entrar por la puerta del instituto vimos un cartelón grande que ponía, si quieres, además todavía me acuerdo perfectamente, ponía, si quieres ser costalero de la Virgen de la Soledad, apúntate, llama a este teléfono. Y todo empezó como, digamos, una pequeña apuesta, nos picábamos unos a otros, mira esto, lo otro. Y mira, pues nos apuntamos todos y ese fue mi primer año como costalero. Bueno, yo creo que lo que más nos hizo fue la ilusión de recuperar, el volver a sacar el paso del Santísimo Cristo a hombros. La primera constancia que había era de que se sacaba en el año 60, en la época de los 60, a hombros, y bueno, y pensamos que como una evolución que quería en aquella Junta de Gobierno evolucionar con la hermandad, pues pensaron en hacerlo, en intentar sacar el Cristo a hombros. Bueno, con mucho esfuerzo se hizo, lo que pasa es que se pagó mucho novatada. En ese año la Junta de Gobierno pues decidimos quitar ya el paso a ruedas y pasarlo ya con costaleros, y se acordó ya en Junta de Gobierno pues hacer todo, tuvimos que hacer un paso nuevo lógicamente, y fue cuando se inició el ciclo ya de los costaleros dentro de lo que es la borriquilla. De los dos pasos que más duraron en la Semana Santa de Jaén, a ruedas, fue el del Yacente de la Soledad, que estuvo hasta el 99, y el nuestro de la entrada de Jesús en Jerusalén, que estuvo concretamente hasta el año 1998. Yo entré de hermano mayor en diciembre del 97, y uno de mis puntos que llevaba en mi proyecto, en mi programa, en mi idea de revitalizar la cofradía era el conseguir que al igual que las demás cofradías habían conseguido salir los pasos a hombros, que por qué nosotros no íbamos a poder hacerlo. El problema que nos encontramos evidentemente fue con la falta de tiempo, porque yo entré hermano mayor a finales de diciembre, aquel año la Semana Santa cayó en marzo, y la verdad que nos encontramos, teníamos 2 meses nada más. Cuando intentamos adaptar el paso de ruedas a la parihuela, a hombros, pues nos encontramos que Luis Checa, que era el herrero que nos hizo, pues dijo que era preferible y era más factible hacer una parihuela nueva antes que adaptarlo, porque iba a salir más caro, porque era muy dificultoso. Entonces hubo que hacer una parihuela nueva, y los respiraderos que tenía el señor y los moldurones del paso y todo eso, pues tenés que pasarlo a la parihuela esa nueva que se había hecho. Y al final pues se consiguió encontrar la gente joven se movió y encontró los fabricanos por aquel entonces, que el que había el nombre yo de fabricano, capataz, que ahora es en la actualidad hermano mayor, Antonio Carrillo, junto con Blas Castillo, y además gente de la Junta, pues se consiguió los 2 turnos de costalero sin problema, a pesar de que muchos creían que por aquel entonces la imagen que había del señor no tenía suficiente tirón como para enganchar a la gente para que se metía debajo, y se consiguió sin problema. Estuvimos haciendo unos simulacros de ensayos porque es lo que había en aquella época, y bueno, salimos a la calle, se llegó a San Ildefonso con muchos sacrificios, con mucho sudor, incluso como anécdota contarte pues que a la altura de Muñoz Guernica, donde estaban los famosos cines Alcázar, ya se tuvo que echar mano de gente de fuera para que poder llevar a la Virgen a San Ildefonso, porque costó trabajo. Entonces pensaron que con 18 se podría sacar, pero hubo el problema de que el paso que se sacaba en el año 60 no correspondía con el que se iba a sacar en el año 86. Entonces ellos vieron porque este paso pesaba más. Entonces pues al final se juntó 22 personas, pero ya digo, empezaron los problemas porque el paso este del año 80 tenía la canastilla en una esquina que la quisieron respetar, por consiguiente no se pudo poner varal en los laterales, con lo que ese peso se quedaba en vacío. Las cadenas que sobraban de los nazarenos también iban dentro del paso, había que sumarle la batería que llevaba
el farol que iluminaba al Cristo. Y para colmo, en aquella época no llevaba un calvario, llevaba lo que se llamaba antiguamente como la morcilla, que era como una ristra que se empapaba de agua con la finalidad de que ahí se clavaran los claveles. Y entonces entre ese vacío, el armazón de hierro, pues bueno, nosotros cuando hicimos el primer ensayo el sábado anterior, pues nos dimos cuenta que la cosa iba a estar muy complicada. Pero como te he dicho antes, la ilusión pues hizo que saliéramos, pero que ya una vez en la calle pues también se pagó un poquito la novatad. El fabricano nos daba las órdenes dando con un tornillo en una pata. Los que iban atrás no se enteraban bien de las órdenes. Luego, según iba la inclinación de la calle, pues así nos movíamos. Es decir, como se formaron dos cuerpos, el cuerpo delantero y el cuerpo trasero, pues si la cuerda iba en pendiente, por ejemplo, saliendo de la calle San Carlos, los chicos, por llamarlo de algún modo, se ponían delante, los altos se ponían detrás. Luego, cuando era cuesta abajo, los grandes nos poníamos delante, los chicos nos poníamos atrás, con lo cual el peso siempre lo estábamos llevando los mismos. Y para colmo también, al año siguiente, en el año 87, la imagen iba a servir como cartel anunciador de la Semana Santa. Entonces, como teníamos el problema de que saliendo automáticamente nos metíamos en Ejército Español y se apagaban las luces, pues claro, se pensó qué foto se podía poner para pregonar la Semana Santa del año 87. Entonces se decidió, para colmo, cambiar el itinerario, pasar por las protegidas, por la calle Linares, con la finalidad de que por lo menos en esa confluencia entre Paso de la Estación y la calle Linares, pues por lo menos se viera el museo a la espalda del Cristo o el templo a la espalda del Cristo. Pero ya allí, bueno, la cosa, ya llevamos un atraso incalculable y allí fue como el Señor hizo el milagro y provocó la tromba de agua que cayó, que era la única manera de que aquello ponerle un poquito de fin. Y yo hace unos días, cuando pregoné el cartel militar de la Hermandad del Silencio y recordando ese detalle, yo pensaba que qué hubiera pasado si no hubiera llovido, porque claro, estaba feo en mitad del itinerario volverse, estaba feo, y si no, pues no te puedo decir a la hora que no hubiéramos encerrado. Recuerdo que ya para todas las cofradías fue un momento en el que ya costaba trabajo, hubo un bajón en los costaleros y la verdad que nos costó, pero gracias a un número de cofrades que se volcaron mucho con la iniciativa y que se tuvo por parte de la cofradía apoyándola, pues se pudo conseguir ese número que queríamos para poder sacar a Jesús a hombros. Ese año por la calle Castilla había un camión mal aparcado y entonces se quedó el paso encajado entre el camión y el coche. Solución, dejar el paso, irnos al coche, coger el coche, subirlo a la acera, a continuación meterte en el paso, sacar el paso adelante, volvernos a coger el coche y volverlo a colocar en su sitio, porque no era cuestión de que el dueño al día siguiente viera el coche subido en la acera.
ese castillo y hermanos de cofradía, pues tuvimos el atrevimiento pues de empezar a ensayar en la nave de Cristo Rey Parroquia, pues ese paso mal llamado sevillano, donde la cintura pues tiene su juego y le da ese gracejo tan especial a los canatos cuando se mueven. El paso del perdón en sí fue como paso, como su manera de andar, pero es que fue la cofradía del perdón en sí, toda en general la que cambió. Es decir, porque nosotros empezamos a traer cosas de fuera, bueno, a incorporar cosas, las buenas, de fuera, porque las cosas buenas que teníamos aquí las seguimos manteniendo. Pero empezamos a traer cosas de fuera en lo que era la forma de portar los pasos, la forma de montar los altares de culto, la forma de salir una hermandad de la cofradía, porque antiguamente las cofradías se formaban en la calle, los nazarenos y todos los servicios de paso se formaban en la calle, y nosotros fuimos los primeros todavía que empezamos a incorporar el salir toda la cofradía dentro de lo que era la iglesia. Nosotros teníamos unas inquietudes muy claras de que obviamente quitando el sagrado paso de nuestro Padre Jesús, que tiene esa forma suya peculiar, los demás veníamos evolucionando desde la rueda, y nosotros lo que queríamos hacer era pues tener algo que mimetizara o aproximara a la gente a nuestra cofradía. ¿Cómo lo hicimos? Pues evolucionando hacia algo que creo que hoy día pues todos damos por hecho, aunque en aquello entonces nos costó nuestro esfuerzo y la comprensión de un pueblo que a lo mejor no entendía cómo se podía procesionar en Jaén, pues con un quiebro de cintura o de cadera a un paso cuando estábamos acostumbrados a ver los mecenses de costero a costero, muy lícito en Jesús, pero no tenía por qué ser un modelo patrón para el resto de las cofradías, ¿no? El cambio de la cofradía del perdón fue en general un cambio general en todo lo que era, para mí, en toda la Semana Santa. En el año 94, que yo empecé de costalero, en ese año ya empezamos nosotros en esta cofradía a los 2 pasos a andar con paso corto. Es decir, con este paso que estáis viendo actualmente, ese tipo de cadencia a la manera de andar se empezó a partir de esa fecha. Anteriormente se andaba pues un poco el estilo de balcón a balcón, como se le suele llamar, y ahora se anda de esa manera. Yo inclusive estuve participando en una tertulia que por aquel entonces organizaba la agrupación de cofradías, siendo presidente Ramón Guisá, en la antigua sede en la calle Compañía, y para precisamente hablar de los diferentes tipos de andar costaleros. Y yo me acuerdo que de las 3 personas que fuimos, quiero recordar que uno creo que era Manolo Montoro, que era fabricano de la Piedad, el otro no quiero que recordar, no sé si era Antonio Jesús Morago, y yo, pues yo precisamente, yo defendía la idiosincrasia del, pues, nunca mejor dicho, del andar de nuestro Padre Jesús, de costero al costero. ¿Qué pasó? Que lógicamente en esta vida las personas no somos ríos que no podamos volvernos para atrás. Yo vi que las Semana Santa y las cofradías estaban tomando unos derroteros distintos. La gente joven, y tú lo sabes, que pertenece a la cofradía, pues mira por dónde yo no sabía lo que estaban organizando, pero me encontré con una sorpresa un domingo de Ramos, cuando salió la procesión a la calle y vi que empezó a andar de frente, con pasito corto. Yo me quedé sorprendido, y yo iba a la presidencia como hermano mayor y dije, ¿y esto? Y me dijeron, ¿te gusta? Digo, no me disgusta. Dice, ya, pues entonces, seguimos, ¿no? Digo, pues, nosotros mismos, y hasta ahora. Pues fue traumático, primero por el desconocimiento que propiamente teníamos nosotros, segundo porque, claro, chocábamos con la esencia que se llamaba de la Semana Santa Jaén, que excepto en el abuelo, que siempre ha ido a hombros de sus promitentes, los demás estábamos acostumbrados a verlo a ruedas, ¿no? Fue un radical, es decir, que la gente no entendía ese cambio, es decir, que hubo muchos problemas. Es decir, nosotros, desde insultarnos hasta alandearnos, cuando nos veían ensayar, porque la gente no ensayaba, aquí en Jaén no se existía el ensayo. Alguna protesta de los más tradicionales, de los más antiguos, pero vamos, tampoco una cosa. Se acostumbran y cuando no hay más... Y como queda bonito, porque no queda feo, porque queda bien. Una vez que la gente se conciencia de lo que quiere, no hay problema, simplemente tienes que ir recordando cada X tiempo. Cuando alguien pretende un poco salirse de ese estilo, recordarlo cada X tiempo y no hay problema. Lógicamente en la Virgen hubo un problema, porque claro, los costaleros que había en la Virgen no eran los que había en el misterio, porque en el misterio era gente joven, gente con ideas que
que era lo que estaba trayendo en ese momento, era lo que la gente le traía a la Semana Santa y a las cofradías, ese movimiento, esa espectacularidad que era el andar de esa forma, de esa manera. La Virgen era gente más granada, gente más asentada, gente más, lógicamente, apegada a sus tradiciones y a sus costumbres. Y también costó su trabajo. Y el último año de mandato mío, en el año 2003, con los fabricanos que en ese momento había, Sisto Fernández y Antonio Castillo, también dos personas ya también que en ese sentido, de edad y demás, que creían que no iban a ser ellos capaces de traspasar esa linde o esa frontera para conseguir que la andara la Virgen de otra manera. Evidentemente se propuso, ellos lo aceptaron, ellos estuvieron de acuerdo perfectamente y lo sacaron, y algunas personas, pues la verdad que se quedaron con bastante asombro al ver cómo andaba la Virgen, al igual que anda cualquier palio ya en Jaén. Hubo gente que no lo aceptó y se tuvo que marchar de la Junta de Gobierno. Es decir, que hay gente que no entendía el porqué. Hombre, nosotros cuando incorporamos el paso racheado, no sabíamos lo que íbamos realmente, lo que iba a suponer para la Semana Santa de jiennense que hoy en día. Pero a la larga fue beneficioso para todas las hermandades. Las cofradías no podemos ser inmovilistas, lógicamente, y el que se empeña en no cambiar jamás creo que es un error. Yo sí que entiendo personalmente, y al gusto no del hermano mayor, sino de Francisco Gutiérrez, que es otro cofrade más, que Jesús jamás debería cambiar su paso, porque además creo que es una imagen que no admite otro paso. Insisto, es mi gusto personal. Los otros dos tronos, pues yo creo que es más bien los que vayan debajo los que tienen que verlo. Y yo creo que si se hace una unión de cuadrillas, de promitentes, de costaleros, llamémosle como queramos, son ellos los que tienen que mandar cuando están debajo. Porque bueno, insisto, el inmovilismo creo que solamente nos lleva a no movernos, valga la redundancia, a quedarnos atrás. Por lo tanto, eso es más cuando se vayan haciendo los ensayos lo que vaya demandando el colectivo. La Buena Muerte es cierto que a lo largo de su historia, desde su fundación, los pasos que ha ido dando lo ha querido, lo ha aprendido siempre a dar sobre seguro, y lo bien hecho siempre ha permanecido. No nos hemos planteado a lo largo de nuestra historia el poder modificar la forma de llevar nuestros tronos. Nos gusta a nosotros más hablar de tronos, ¿verdad? Nuestro lenguaje es un poquito más particular, en esencia estamos hablando de lo mismo. Hablamos de tronos, de andas, de cuerpo de caballeros, no hablamos de hombres de trono, esto es un término más malagueño. Quizás, sí, más malagueño, y la verdad es que la hermandad se reconoce en esta forma de llevar sus tronos. Resulta para nosotros particularmente solemne y elegante, y la queremos mantener. No sabemos realmente lo que iba a suponer para la Semana Santa de hoy en día todo lo que iba a causar eso. Pero hoy en día está incluso en la música, la misma. Nosotros fuimos la primera cofradía que trajimos la agrupación musical aquí. Vino Nuestra Señora de la Soledad de Andújar y fue las primeras marchas sevillanas se tocaron aquí en la Cofradía del Perdón. A partir de ahí todas las cofradías empezaron a incorporar bandas y con notas musicales de corte sevillano todas. Al principio el paso, en esos años que te estamos hablando, ha llegado a llevar una banda de música, por ejemplo la banda de música de Jaén, con marchas de palio, como se llaman ahora. Ha tenido una banda de agrupación musical, como por ejemplo el estilo de la banda de Nuestro Padre Jesús, antigua que existía anteriormente. Y actualmente, bueno, después pasó por agrupación musical a lo que conocemos más, una agrupación musical de estilo sevillano. Estuvo tocando la banda de la Veracruz, que existía también en la ciudad de Jaén, y estuvo tocando la Pasión de Linares, detrás del Paso del Cristo. Luego, con respecto a los cambios que se hicieron en el canasto, que se cambió el canasto, se puso el que teníamos de pan de oro, se sustituyó por este en madera, se le dio un toque más sobrio a la imagen, al paso, y se optó por la banda de cornetas y tambores. Si el Paso del Perdón, el paso racheado lo metimos en el año 89, concretamente el paso racheado lo metimos en el año 89, pues en el año 89 vino la agrupación musical ya Nuestra Señora de la Soledad de Andújar. Luego posteriormente hubo un cambio y de agrupación musical pasamos a cornetas y tambores, lo que actualmente llevamos hoy en día. Fue una cosa así, fue una anécdota graciosa. El Roldán y Marín íbamos con el paso, en el paso tradicional, y no sé lo que pasaría dentro del paso, donde hubo un baile que se fue rápidamente el paso para adelante, y la verdad que aquello fue un clamor para la gente, donde se levantó
los primeros aplausos, creo yo, de este paso de misterio que hoy tenemos. Había que tener una concordancia entre todo lo que se hacía. No se podía intentar ser serio en una cosa y en otra no. El primer año que nosotros salimos, en el año 2000, salió solamente el paso de misterio de Jesús Despojado, y al año siguiente la Junta de Gobierno quiso que la Reina de la Amargura saliera a la calle, y por las características nuestras propias de la hermandad y de la cofradía, se expuso la idea de que saliera a costal. Entonces realmente el primer paso que en Jaén sale a costal es la Virgen de la Amargura. Aquí en Jaén no hay esa idiosincrasia como por ejemplo en Sevilla, en Andújar, pueblos de Jaén, Linares, ciudades que sí lo han tenido desde hace ya tiempo. Y aquí en Jaén, no sé por qué, la gente decía que por las características, que Jaén era mucha cuesta, que el costal no iba a triunfar. Y poco a poco, primero salió ella, a los 3 años salió ya también el misterio, y poco a poco ha ido calando en Jaén, y ya son cada vez, y afortunadamente cada vez son más las hermandades que salen a costal. No nos arrepentimos de ese paso, porque siempre el paso ha sido para bien. Se han quedado personas en el camino, que luego con el tiempo hemos intentado recuperarlas, e incluso hay personas que después de haber visto los cambios han vuelto a nosotros. De hecho hay costaleros que después de ver el cambio han vuelto también con nosotros, y nosotros nunca hemos dicho que no, que eso es lo bueno también que tiene que tener una hermandad, es decir, no decirle no a una persona, no es llegar y el coger y decir esto ya está lleno y aquí no. Si intentan meter a gente y si tienen que hacer más que un refresco, hacer un turnillo, pues dejárselo. Pero por lo menos y que todas las personas que vienen sean bien recibidas. Es decir, que no somos una cuadrilla cerrada. La cuadrilla del perdón concretamente no es una cuadrilla cerrada. En el Cristo sí. En el Cristo sí, porque la verdad la cuadrilla que ha llegado a nuclear en la imagen, y luego más todavía cuando en el 2002 se trajo la nueva imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, que yo fue ya la apoteosis, empezaron a venir gente de todas las cofradías y gente que no se habían metido nunca, que querían ser costaleros y que querían meterse y que ellos querían ser costaleros. Y las bandas pues se nos ofrecían también, ya entonces no había ningún problema para salir detrás de la Traje Jesús en Jerusalén tocando, todas las bandas querían salir también tocando detrás de nuestro Padre Jesús de la Salud, cosa la cual pues era agradable para los que tanto hemos trabajado por la hermandad. La Virgen, lógicamente la Virgen, como todo en esta vida, hay un periodo de reflexión, hay un periodo de transición, había gente que lo ha aceptado mejor, había gente que lo ha aceptado peor, pero mira, la Virgen ha seguido, había momentos en que ha habido menos costaleros, momentos que hay más, parece que este año la cosa está, según tengo oídas, de que parece que está la cosa mejor, pero que evidentemente la gente por final lo ha aceptado porque es lo que hay hoy en día y al final... Yo soy muy dado a los refranes, y hay uno que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y entonces pues tienes que irte con los tiempos que hoy en día hay, no hay otra. Que mientras podamos, te lo he dicho antes, vamos a intentar que la cosa siga como hasta ahora, pero si hay que evolucionar, habrá que evolucionar, es que no nos queda otra. Y tampoco estamos hablando de evolucionar a nada malo, ni a nada, todo lo contrario, a mí personalmente me gusta. A mí me gusta ver un trono a costal, un paso a costal. Me gusta verlo, cómo anda. Pero no es el caso de la Veracruz, pero que si no hubiera más remedio. En la segunda parte de Martillo y Trabajadera nos acercaremos a los cambios de estilo que se han implantado en las diferentes cofradías de Jaén. Repasaremos las distintas formas que hay en la actualidad de llevar los pasos y la terminología. Además, analizaremos lo que ha supuesto la incorporación de la mujer debajo de los pasos de la Semana Santa jiennense. Todo en la segunda parte de Martillo y Trabajadera, en La Pasión en Jaén.